Y bueno amigos, espero que esté todo súper bien, súper maravilloso, súper increíble, que la estén pasando súper bien. Hemos empezado hoy más tarde de lo habitual, pero bueno, la verdad es que eso no acaba de preocuparme, teniendo en cuenta que este es un video que se puede ver en cualquier momento, lo pueden ver mañana tranquilamente muchos de ustedes y entiendo que así será. Pero dije, voy a cumplir con mi obligación del día, estaba bastante ocupado, pero bueno, aquí estamos ya. Sobre las últimas 2 horas de este día 21 y a escasas horas de que debute el Real Madrid de José Mourinho en la liga, vamos con un nuevo video porque la gente de ESPN y en general hay tanta gente, muchachos, que está mamando de Mourinho. Es impresionante lo que es capaz de generar un tipo como Mourinho y es real. Porque, a ver, muchachos, lo he dicho otras tantas veces, recuerden que el Barça supuestamente iba a ser la mejor época de su historia y toda la cosa. Y llegan dos portugueses y les terminan jodiendo eso, ¿no? O sea, es bastante normal pensar eso, al menos es bastante entendible. Pero bueno, vamos a arrancar para no hacer muy largo este video. Les voy a pedir una sola cosa a cambio y es la misma de siempre, que me acompañen hasta el final de este video. Y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muchachos, para empezar, quería empezar con dos imágenes que me parecieron muy interesantes. Es como las predicciones de Maldini, en la que, bueno, hablaba de jugador de excepción, jugó el mejor jugador, todas estas predicciones que suelen hacerse en algunos canales. Una de las cosas que he dicho interesante es esta captura que tenemos aquí en la pantalla que dice que el mejor jugador de la Liga 26-27 terminaría siendo Pedri González. No, bueno, esto no es algo que me vuelva absolutamente loco, teniendo en cuenta que es un futbolista que en partidos grandes les queda grande, valga la redundancia. En la liga que no hay tanto nivel competitivo y tanto nivel de exigencia a nivel físico, creo que si el Barça termina ganando la liga, no creo que se lo den, pero no es algo tan descabellado, sinceramente. Pero me parece increíble, o sea, de tantos futbolistas que hay en la liga, decir que Pedri, o sea, todavía esta gente se cree, ¿qué se cree esta gente que es Pedri de verdad? Si Pedri, muchachos, de verdad, tiene buena pinta todavía, sí, puede que se convierta en un crack, pero a día de hoy es que deja mucho que desear, sobre todo en partidos grandes, como ya les he dicho. Muchachos, y otra de las cosas que me parece llamativo, bueno, el de la gran decepción para Maldini de la Liga 26-27 va a terminar siendo el Real Madrid, como estamos viendo en la pantalla, ¿no? Creo que bastante previsible muchas veces Maldini, pero bueno, al final es algo que siempre he dicho, esta gente sabe, se lanza esos triples porque sabe que no les va a traer ningún tipo de consecuencia, o sea, ellos van a seguir tirando para adelante con estas cosas y si la pegan, dije, ya yo lo dije. Y si no acaban pegándola, pues no va a pasar absolutamente nada. Y me parece bastante interesante. Pero como Maldini se equivoca tanto, creo que esto es algo esperanzador para nosotros los madridistas. Y bueno, chicos, para continuar, miren este clip de Gastón Edul, que bueno, es un personaje que se ha hecho bastante viral en las últimas semanas. Creo que es bastante entendible pensar que pueda tener información de futbolistas argentinos. Y bueno, se ha conocido el interés del Barça por Lautaro Martínez. Y esto es lo que ha dicho este hombre. Lautaro Martínez sigue su carrera en Inter de Milán, donde es capitán, líder de un proyecto, el jugador más importante, básicamente un referente. Nunca hubo acuerdo entre Lautaro y Barcelona en términos personales, sí hubo un acercamiento y menos todavía una oferta de Barcelona al Inter. El Toro se queda en Italia. Bueno, dice que se queda y yo la verdad no me extrañaría. Lautaro Martínez no le va a salir caro al Barça en el caso de que decidan vendérselo. Entonces, entendiendo ese factor, yo creo que Lautaro no se va a mover del Inter, ¿no? Pero me parece muy interesante y quiero añadirles algo y es que, muchachos, mira, me voy a apiadar hoy de la gente del Inter y de Lautaro Martínez porque la que le va a caer en la semana y media que queda de mercado va a ser absolutamente increíble, porque sabemos que esta gente actúa de esta manera de tienen que vendernos a los jugadores y encima bajo nuestras condiciones porque si no, eso es una cárcel y ese es el discurso que ahora nos están vendiendo. Pero repito, me voy a apiadar el día de hoy con la gente de Lautaro Martínez y sobre todo con la gente del Inter de Milán porque la que les va a caer en redes va a ser absolutamente ridícula. Como esta gente suele actuar al final, armar este desastre para al final no tener dinero para firmar absolutamente o prácticamente a nadie. Y hablando de hacer ridículos y todas estas cosas, yo creo que este hombre que está en la pantalla lleva lleva mucha ventaja en eso de hacer el ridículo y creo que este clip no es la excepción, es que este clip es maravilloso. A partir del miércoles, como ya hemos comentado aquí, el Barça va a ir a por Julián Álvarez. Y a partir del miércoles, a ver quién se ríe. Así que a partir del miércoles, a ver quién se ríe. Exclusiva.
A mí esta gente no deja de sorprenderme, tengo que reconocerlo. A ver, este hombre tiró este triple hace ya algún tiempo, muchachos, sinceramente. Esto ya es algún tiempo y bueno, no sé cuántos miércoles han pasado, pero para recordarle que estamos a viernes y todavía no sabemos nada y no se está riendo nadie, solo la gente del Atlético de Madrid. Pero esta gente lanza esto así como que, como si el Barça fuera a ir a pagar la cláusula de rescisión de 500 millones de Julián Álvarez. Este es el tipo de mensaje soberbio que uno entendería si el Barça fuera con el dinero, los 500 millones, y bueno, ahí no tienes nada que hacer, ¿no? Ahí sí, de verdad, no tendrías nada que hacer. Ese es el tipo de mensaje que uno puede mandar, pero un tipo que ni siquiera está en el último año de contrato para decir, bueno, por lo menos se lo pueden llegar a pensar. ¿Cómo te atreves a mandar este mensaje tan retador? Es que definitivamente la manera de hacer negocio de esta gente es increíble. Y repito, es un mensaje tan soberbio que uno pensaría que el Barça iba a ir a pagar la cláusula. Uno escucha esto, no, el Barça va a pagar la cláusula mínimo porque yo es la única alternativa que veo, sinceramente. Son absolutamente maravillosos. Y J. Jordi, solo para recordarte que si ya nos podemos reír porque estamos en viernes ya y no sabemos hace cuántas semanas fue esto. Muchachos, y para cerrar lo que les decía, esta mujer que está aquí abajo a la izquierda, creo que se llama Gemma Soler. Por ahí va la cosa, creo que es catalana, es del Barça. Empiezan a hablar ahí Rodra de Mourinho, que bueno, dando algunos tips de los entrenamientos con José Mourinho. Y mira con la barbaridad que sale. Jugar. A ver, primero, por alusiones, que me ha dicho lo de la risita Rodra, te diré que yo tengo una relación muy cordial con Mourinho. Es verdad que los años más duros de cuando él estaba en el Madrid yo no lo entrevistaba porque entonces trabajaba en Barça TV y digamos que era casi violento, fueron casi violentos esos años, pero después como entrenador de la Roma, de Benfica, yo tenía una relación muy cordial, me parece un buen profesional, más allá que tenga mis dudas y mi incertidumbre de si es el entrenador correcto para el Real Madrid, las pruebas, ¿no? O sea, con el periódico el lunes lo sabremos, pero para mí el problema del Real Madrid es de fútbol y no sé si lo va a poder resolver, y en todo caso de disciplina. Entonces por eso me choca la imagen de dulce, de conciliador, de más tranquilo, más sereno que ha impuesto Mourinho. Creo que es el inicio. Qué bien que Rodra pueda ver los jugadores más de cerca, qué majo que es Mourinho, qué bien que se porta con la prensa. Espero que no tengas, que te pase como un compañero nuestro que trabajó en ESPN, que le encerraron en un cuarto y le amenazaron y casi le golpea. Espero que entonces no te pase a ti esta vez. Mira, ¿qué les puedo decir al respecto de todo esto? Esto obviamente lo ha dicho porque lo ha dicho, no sé, me imagino que no tendrán manera de comprobarlo y qué suerte tienen que Mourinho al Real Madrid les considere tan insignificantes, porque de verdad yo iría por ellos y bueno, demuéstrame esto realmente, ¿no? O sea, porque mira, lo que me parece llamativo de todo esto, y por eso les digo, muchachos, esa herida de Mourinho y la gente del Fútbol Club Barcelona sigue abierta. Yo creo que la única manera de que esta gente supere todo lo que pasó con Mourinho es que a Mourinho le vaya absolutamente terrible esta vez y bueno, por lo menos nos desquitamos, ¿no? Porque de lo contrario esto va a ser herida abierta todavía, porque está mal si Mourinho llega metiéndole palo a todo el que se le atraviese, está mal si Mourinho hace las cosas bien, tranquilo, acaba de empezar esto, o sea, yo creo que Mourinho va a tener sus encontronazos con alguna gente seguro, pero es que me parece increíble que les parezca absolutamente todo mal, ¿no? De todos modos, bueno, sus opiniones me gustaría saberlo al respecto, no lo van a superar nunca. No sé ni siquiera si lo vayan a superar si Mourinho le salga esto mal, porque repito, entendiendo que el Barça tenía que enfilar una época histórica, les han quedado prácticamente en nada después de que aparecieran dos portugueses que les volvieron mierda la vida. Hoy, mañana y siempre habla Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.